quiero animarte a que mientras leemos, meditemos y después pedirte que oremos este texto antes de entrar a este tiempo de predicación y exaltación. Salmo 27, versículo 4 dice así: lo único que le pido al Señor, lo que más anhelo, dice el salmista David, es vivir en la casa del Señor todos los días de mi vida, deleitándome en la perfección del Señor y meditando dentro de su templo. Hermanos, quiero animarte a que mientras cantamos alabanzas, mientras leemos su palabra, mientras escuchamos la palabra de Dios, anhelemos una sola cosa: deleitarnos en el Señor, deleitarnos en su belleza, en su perfección, meditando dentro de su casa. Mi ánimo es que no dividamos el servicio en tiempo de alabanza y tiempo de prédica. Lo que hacemos aquí es adorar y exaltar a Dios a través de la oración, a través de la palabra, a través de la predicación. Todo lo que hacemos debe ser para exaltar y glorificar el nombre de Dios. Ahora quiero invitarte a que me acompañes en oración y que oremos este versículo para que Dios sea glorificado en gran manera en nuestro tiempo de oración. Quiero invitarte a que te pongas sobre tus rodillas y oremos al Señor. Señor, te doy gracias por tu fidelidad, Señor, y lo que cantamos, Señor, haciendo una meditación, Señor, de la Trinidad, Señor, y lo que la Trinidad ha hecho en nuestras vidas, Señor. Y deberíamos de cantar así: aleluya a nuestro gran Dios. Señor, queremos pedirte, Señor, lo único que queremos, lo que anhelamos realmente en nuestro corazón, es meditar en tu perfección, en tu belleza, en tu grandeza, en lo asombroso, en lo maravilloso, en lo magnánimo que tú eres, Señor. A medida que nuestro corazón, Señor, sea impactado por quien tú eres, Señor, en esa misma medida irá creciendo, Señor, en dependencia de ti, Señor. Ayúdanos, Señor, en cada momento a ver tu belleza. Señor, si hoy queremos algo de ti, Señor, es ver tu perfección y meditar en tu casa. Gracias, Dios, por permitirnos reunirnos para adorar y exaltar tu nombre. Abre nuestros ojos espirituales, nuestra mente esté atenta a tu palabra, y que podamos aplicarla, Señor, para darte gloria y honra solo a ti. En tu nombre oramos, amado Señor. Amén y amén. Vamos a estar en Juan 18 y para que queden en el récord, quiero que sepan que vamos a leer Juan 18 del 12 en adelante, pero les voy a pedir leerlo desde la pantalla. Si no puedes leer la letra porque es muy pequeña, voy a tratar de leerlo pausadamente para que puedas entender. Lo que está en sus pantallas es simplemente la compilación de todos los evangelios relatando lo que Juan describe del verso 12 al verso 27 en Juan 18. ¿Me entienden eso? O sea, usted puede leer en tu casa, meditar en Juan 18 del 12 al 27, pero lo que vamos a leer ahí, que va a ser diferente a lo que está en Juan, es la compilación de los 4 evangelios. Agregando a eso, interesante, ¿no?, que los sinópticos tienen cosas muy similares y en muchas cosas repiten los acontecimientos de Jesús, pero me llama mucho la atención de que muy pocas veces los 4 evangelios tienen sintonía entre ellos, y esta es una de ellas, y habla acerca del juicio de Jesús, la traición de Judas, el juicio de Jesús, el arresto de Jesús, la traición a Jesús, pero también acerca de la negación de Pedro a Jesús. Así que voy a leer la palabra de Dios honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Dice así: y prendiéndole, le llevaron primeramente a Anás, porque era suegro de Caifás, que era sumo sacerdote aquel año. Era Caifás el que había dado el consejo a los judíos de que convenía que un solo hombre muriese por el pueblo. Y seguían a Jesús Simón Pedro y otro discípulo, de lejos hasta el patio del sumo sacerdote. Y este discípulo era conocido del sumo sacerdote y entró con Jesús al patio del sumo sacerdote. Mas Pedro estaba fuera, a la puerta. Salió pues el discípulo que era conocido del sumo sacerdote y le habló a la portera e hizo entrar a Pedro. Y entrando se sentó con los alguaciles para ver el fin. Y habiendo ellos encendido fuego en medio del patio, se sentaron alrededor y Pedro se sentó también con ellos.
y estaban en pie los siervos y los alguaciles, que habían encendido un fuego porque hacía frío y se calentaban, y también con ellos estaba Pedro en pie calentándose. Estando Pedro abajo en el patio, vino una de las criadas del sumo sacerdote, que era portera, y cuando vio a Pedro que se calentaba, sentado al fuego, mirándole, se fijó en él y dijo: ¿Tú también estabas con Jesús el Nazareno? ¿No eres tú también de los discípulos de este hombre? Mas él negó delante de todos, diciendo: Mujer, no lo soy, no lo conozco, no le conozco, ni sé qué dices, ni sé lo que dices. Y salió a la entrada y cantó el gallo. El sumo sacerdote, Anás, preguntó a Jesús acerca de sus discípulos y de su doctrina. Jesús le respondió: Yo públicamente he hablado al mundo, siempre he enseñado en la sinagoga y en el templo donde se reúnen todos los judíos, y nada he hablado en lo oculto. ¿Por qué me preguntas a mí? Pregunta a los que han oído que les haya yo hablado. He aquí, ellos saben lo que yo he dicho. Cuando Jesús hubo dicho esto, uno de los alguaciles que estaba allí le dio una bofetada, diciendo: ¿Así respondes al sumo sacerdote? Jesús le respondió: Si he hablado mal, testifica en qué parte está el mal, y si bien, ¿por qué me golpeas? Anás entonces le envió atado a Caifás, el sumo sacerdote, y le llevaron y le condujeron a casa del sumo sacerdote. Un poco después, saliendo Pedro a la puerta, la criada, viéndole otra vez, comenzó a decir a los que estaban ahí: Este es de ellos. Le vio otra y dijo a los que estaban ahí: También este estaba con Jesús el Nazareno. Viéndole otro dijo: Tú también eres de ellos. Estaba pues Pedro en pie calentándose, y le dijeron: ¿No eres tú de sus discípulos? Y Pedro negó otra vez con juramento y dijo: Hombre, no lo soy. No conozco al hombre. Y poco después, como una hora después, acercándose los que por ahí estaban, diciendo a Pedro: Verdaderamente también tú eres de ellos, porque eres Galileo, y tu manera de hablar es semejante a la de ellos. Te descubre. Otro afirmaba, diciendo: Verdaderamente también este estaba con él, porque es Galileo. Uno de los siervos del sumo sacerdote, pariente de aquel a quien Pedro había cortado la oreja, le dijo: ¿No te vi yo en el huerto con él? Entonces negó Pedro otra vez y comenzó a maldecir y a jurar: Hombre, no sé lo que dices, no conozco a este hombre de quien habláis. Y enseguida, mientras él todavía hablaba, el gallo cantó la segunda vez. Entonces, vuelto al Señor, miró a Pedro, y Pedro se acordó de las palabras del Señor que le había dicho: Antes que el gallo cante 2 veces, me negará 3 veces. Y pensando en esto, salió afuera, lloró amargamente. Impresionante, ¿no? Cómo la compilación de todos los evangelios nos da un panorama de lo que está pasando aquí. Y el apóstol Pablo nos relata en Juan 18 la traición, el arresto, un juicio injusto, la inclemencia, los enemigos de Jesús en contra de Jesús. Sus discípulos fueron dispersos. Dice el relato que leímos que algunos discípulos, Pedro y suponemos Juan, estaban siguiendo a Jesús. Miramos la fe tan valiente de Pedro, pero también hay un contraste. Hay un contraste que sale y se levanta de los textos. No solamente tenemos la injusticia, la oscuridad, lo demoníaco ahí, pero tenemos el poder de Cristo de permanecer firme a sus convicciones. Si lo comparamos con la actitud de Pedro, hay un abismo de diferencia. Hay una diferencia en cuanto a sus actitudes. Vemos a Pedro vacilante, vemos a Pedro temeroso, pero vemos a un Cristo hermoso. Bello ese contraste. Y lo que Juan trata de enseñarnos y transmitirnos a través de este relato en general es mostrarnos lo glorioso que es Cristo en contraste de nuestra pecaminosidad y nuestra debilidad. ¿Capturas eso? Ese contraste en cuanto al juicio injusto y en cuanto a la actitud temerosa de Pedro simplemente nos lleva a recordarnos cuán maravilloso es Cristo y cuán débil
y pecaminoso es nuestro corazón. ¿Recuerdas a Pedro diciéndole, tú eres el Dios vivo? Y Jesús diciendo, gloria a Dios, que te ha revelado esa verdad profunda. Minutos después estaba negando la obra de la cruz y Jesús lo reprende severamente. Este mismo hombre que está ahora negando a Cristo dice que juró y maldijo. Imagínate la profundidad de su temor al punto de maldecir y jurar que no conocía a ese hombre. El hecho que los evangelios son tan enfáticos, Lucas dice que su no lo conozco, era profundamente enfático. Eso demuestra la cobardía de Pedro, un hombre que había mostrado valor aparentemente y coraje al cortar la oreja de Malcolm, pero simplemente revela nuestra condición delante de Dios. Somos frágiles, somos débiles. Yo no sé tú, pero ¿cuántas veces te has dicho o cuestionado si tuviera a alguien que me aconsejara con respecto a este fracaso que acabo de cometer? O esta equivocación de mi vida, o un problema, y si hubiese tenido o contado con alguien que me aconsejara. Muchas veces caemos en esa mentira porque hablando sobre el cristianismo, tenemos las instrucciones en la palabra de Dios, amén. Y muchas veces decimos, es que no tuve a alguien que me aconsejara. Quizás sucede muchas veces a los que son hermanos mayores. No tuve un hermano mayor que me enseñara. Pero adivina qué, los hermanos menores también dicen, mi hermano mayor no me dio buenos consejos. Y decimos, mi fracaso quizás son porque no tuve a alguien que me instruyera. Y si tuviste un papá pasivo en tu casa, le echas la culpa a tu papá también y le dices, es que mi papá no me instruyó en las cosas que eran necesarias, por eso divagué en el mundo, fracasé por tantas cosas. Pero quiero animarte, hermano, a que puedas ver el relato que Juan nos expone en Juan 18 acerca de Pedro como esos consejos que necesitamos para crecer en nuestra vida espiritual. Permite por este tiempo que el apóstol Pedro sea tu hermano mayor y te enseñe a través de su fracaso. La escritura es clara. Refiriéndose al Antiguo Testamento, el apóstol Pablo dice que lo que está escrito en la palabra de Dios, de aquellos hombres de fe, es para ayudarnos a crecer a nosotros. Pero hablando sobre eso y entendiendo eso, el Nuevo Testamento tiene la misma función para nosotros. Está escrito ahí para enseñarnos, para instruirnos. No pases por alto el fracaso de Pedro. No minimices la lucha que enfrentó Pedro y cómo la enfrentó y cómo fracasó y cómo él puede ayudarnos a entender cómo podemos vivir más para la gloria de Dios. Primera Corintios capítulo 10, versículo 11. Escucha lo que dice el apóstol Pablo. Esas cosas le sucedieron a ellos como ejemplo. Para nosotros se pusieron por escrito para que nos sirvieran de advertencia a los que vivimos en el fin de los tiempos. El apóstol Pablo está hablando acerca del Antiguo Testamento, pero esto se aplica también a nosotros acerca del Nuevo Testamento. Está escrito ahí para enseñarnos, para corregirnos. Así que empecemos escuchando el consejo del apóstol Pablo, cómo evitar el fracaso. Ahora, ¿qué significa esto? Esto no es una lista moralista de que tienes cosas que poner en tu lista de cosas para hacer. Esto es directo al corazón para meditar en dónde estás siendo negligente con tu vida espiritual. ¿Ok? Esto no es una lista moral que tú sales de aquí, ok, entonces ya sé cómo evitar el fracaso. Vamos a fracasar, hermanos. Tenemos una corrupción que está en nuestros corazones. Ese es Romanos capítulo 7. Pero la idea aquí es meditar constantemente en el carácter de Dios para alinearnos a su voluntad y cumplir el llamado que Dios te ha hecho a ti y a mí. Vivir para su gloria. ¿Ok? Entonces, lejos de ser una lista para hacer en tu casa, es una lista para meditar en el carácter de Dios y ver la profundidad de tu propio pecado. ¿Estamos claros? Amén.
Quiero invitarte a ir a Juan capítulo 13. Vamos a usar nuestras Biblias. Juan capítulo 13. Versículo 36 al 38. Se los leo. Simón Pedro le preguntó: Señor, ¿a dónde vas? Y Jesús contestó: ahora no pueden venir conmigo porque me seguirás después. ¿Pero por qué no puedo ir ahora, Señor?, le preguntó. Este es el apóstol Pedro con Jesús. Estoy dispuesto, escucha lo que él dice, estoy dispuesto a morir por ti. Jesús le dice: ¿morir por mí? Le contestó Jesús: Pedro, te digo la verdad, mañana por la mañana, antes de que cante el gallo, negarás 3 veces que me conoces. No sé, pero escuchando el énfasis en este texto, el apóstol Pedro quiere darte su primer consejo. No ignores las advertencias del Señor. No ignores las advertencias del Señor. ¿Y sabes lo impresionante de esto? Que no solo fue una vez que le hizo esta advertencia, se la hizo 2 veces. Y en las 2 veces Pedro responde con orgullo y prepotencia: Señor, jamás te dejaré, jamás te negaré, jamás te abandonaré, moriré contigo. Y Jesús le vuelve a decir: ¿sabes, Pedro? Ciertamente te digo que antes que cante el gallo me negarás 3 veces. No solamente una vez hizo la advertencia, le hizo 2 veces la advertencia. ¿Cómo Dios está advirtiéndote a ti, hermanos? ¿Cómo Dios te está advirtiendo a ti? Por medio de su palabra está la advertencia para ti. ¿Estás ignorando la palabra de Dios? ¿En qué áreas de tu vida estás ignorando la palabra de Dios? Dios te advierte por medio de su palabra, por medio de sus mandatos, por medio de sus preceptos. Dios te advertirá por medio de su Espíritu Santo en tu corazón. ¿Estás escuchando? ¿Estás escuchando con atención lo que el Espíritu Santo está diciendo en tu corazón? ¿Estás recordándote la palabra de Dios? Dios te advertirá por medio del testimonio de otros. Mira, hermano, cuántas veces escuchamos testimonio de hermanos que han dicho: hermanos, yo tomé la dirección equivocada y mira todo lo que sufrí, pero ahora por gracia de Dios estoy aquí. Escuchamos y decimos amén, pero no aprendemos del fracaso de ese hermano, no escuchamos su testimonio con atención. Pero no solo eso, Dios te advierte por medio del consejo piadoso y bíblico de un hermano. ¿Cuántas veces has hecho caso omiso a la advertencia que Dios te ha hecho por medio de un hermano que usa la palabra de Dios para advertirte, para corregirte, para animarte, para exhortarte? Y cuando viene el hermano y te advierte, te enojas con él. Pedro te dice: no ignores la advertencia del Señor. No lo ignores. ¿Quieres acompañarme a 1 Corintios capítulo 10? Versículo 13. No, pastor, Pedro, fue un momento de debilidad. Yo he aprendido mucho a contenerme. Moralmente yo puedo ser incluso hasta mejor que Pedro. En serio. Mira lo que dice 1 Corintios 10, 12. Si ustedes piensan que están firmes, tengan cuidado de no caer. Eso es una advertencia a los creyentes. No, pastor, yo domino mis emociones, yo domino mis deseos sexuales. No es lo que dice la Escritura. Cuidado, estás pensando que estás firme. Pedro pensó que estaba firme. Pedro dijo: yo moriré contigo, Señor. Y 2 veces el Señor le advierte. Mira qué tremendo el corazón del humano. Eso no es solo Pedro. Esta predica debería llamarte: tú eres Pedro. Tú eres Pedro. ¿Cuántas veces Dios te ha advertido por medio de un consejo piadoso y bíblico apegado a las Escrituras y sigues insistiendo en no prestar atención?
No ignores las advertencias del Señor. Mira lo que dice el versículo 13. Las tentaciones que enfrentan, es 1 Corintios 10:13, las tentaciones que enfrentan en su vida no son distintas de los que otros atraviesan. No te hagas la víctima. Es que fue duro, pastor, usted no sabe, tuve que ceder porque las circunstancias eran bien fuertes. No, hermano, estás engañado. Todos los creyentes están enfrentándose a estas tentaciones, pero mira, aquí el punto no son las tentaciones, el punto es lo que dice después, y Dios es fiel. El hecho de llegar a consumar un pecado en tu vida significa que has pasado por encima de Dios. No solo en su palabra, no solo por medio de su espíritu, no solo por medio del ejemplo de Cristo, no solo por medio del ejemplo de Cristo en otros, no solo por medio de la palabra de Dios en la boca de otros. Estás ignorando a Dios mismo. Porque dice, Dios es fiel, no permitirá que la tentación sea mayor de lo que puedan soportar. Cuando sean tentados, dice, ¿quién les mostrará? Dios les mostrará una salida para que puedan resistir. Lo único que muestra tu pecado es que has decidido ignorar la salida que Dios te presentó. El apóstol Pedro te dice, no ignores las advertencias del Señor. ¿Quieres acompañarme a Mateo 26? Mateo 26, 33. Pedro declaró, aunque todos te abandonen, yo jamás te abandonaré. Jesús respondió, te digo la verdad, Pedro, esa misma noche, antes de que cante el gallo, me negarás 3 veces. Negarás 3 veces que me conoces. Escucha el verso 35. ¡No! Insistió Pedro, y Lucas dice que ese no fue enfático. Aunque tenga que morir contigo, jamás te negaré. No sé cuántas veces tú le has dicho eso al Señor. ¿Cuántas veces has dicho estas mismas palabras al Señor después de tu fracaso espiritual? No, Señor, te prometo que esta es la última vez. Ahora sí va en serio. El apóstol Pedro te dice, no seas orgulloso, no actúes en autojusticia. Eso es orgullo. Eso es orgullo. Yo no te voy a dejar más. Yo no te dejaré. Yo moriré por ti. Esa es mi fuerza, mi capacidad. Hay orgullo en el corazón de Pedro. No seas orgulloso, no actúes en autoconfianza. ¿Cuánto de tu pecado hoy es simplemente orgullo? Arrogancia y jactancia en tu corazón. Que puedes confiar en tu propia fuerza, que puedes confiar en tu propia devoción al Señor, en que puedes confiar en tu propia disciplina, que te aseguras y te engañas de que yo no voy a fallarle nunca al Señor, soy disciplinado, hago todas las cosas bien. Cuidado, jóvenes, que piensas que no puedes fallarle sexualmente al Señor. No, pastor, no se preocupe, yo tengo controlado todo. ¿Estás seguro? No, yo puedo dominar las situaciones que pasan en el trabajo cuando otros empleados o otro jefe me insinúa cosas que no van acorde con la integridad. No, yo puedo lidiar con eso, yo soy capaz de hacer eso. Cuidado. Cuidado, tu orgullo está socavando los pilares y las convicciones de tu corazón. Cuidado, no te has dado cuenta y eres un hombre orgulloso y piensas que estás bien espiritualmente. Sabes que estás mal espiritualmente cuando piensas que estás bien espiritualmente. Decía un lema escocés, el día en que cae un santo es el día en que deja de temer caer. El día que piensas que no vas a pecar es el día que ya pecaste. Y es que el apóstol Pedro no fracasó cuando él dijo no lo conozco. Él fracasó cuando no escuchó la advertencia del Señor. Él fracasó cuando dependió más de su fuerza humana, cuando dependió más de su capacidad, de su orgullo, de su autoconfianza. Yo puedo, Señor. Yo voy a defenderte. Yo voy a estar contigo hasta, si es posible, hasta la muerte.
Mira lo que dice Marcos 14. Marcos 14. Versículo 37. Este es el contexto de este texto. Es Jesús orando en el Getsemaní. Y en el versículo 34, en la parte B, le dice, quédense aquí y velen conmigo. Jesús le está pidiendo quedarse orando. ¿Ok? ¿Qué pasa en el versículo 37? Volvió Jesús y encontró a los discípulos como dormidos. Le dijo a Pedro, Simón, ¿estás dormido? ¿No pudiste velar conmigo ni siquiera una hora? Escucha el verso 38. Velen y oren para que no cedan ante la tentación. Impresionante, porque el espíritu está dispuesto, pero el cuerpo es débil. Velen y oren para que no cedan ante la tentación. Pero te dice, no seas negligente con tus tiempos de oración. Pedro no fracasó en frente de la fogata. Pedro fracasó cuando dejó de orar por su propio corazón. Cuando dejó de interceder, cuando dejó de poner su vida delante del Señor, cuando dejó de derramar su corazón delante del Señor. Tú vas a fracasar cuando dejas de poner atención a la comunión con Dios y disfrutar de su presencia. Tú no caes en pecado sexual cuando consumas el acto sexual. Tú caes en pecado sexual cuando dejas de orar. Tú no caes en corrupción financiera cuando tomas el dinero. Tú caes en corrupción financiera cuando dejas de postrarte en tus rodillas y pedir al Señor que te guíe día a día. Cuando empiezas a confiar en tu rutina, en tu capacidad, en tu inteligencia, en tu destreza, es ahí donde fracasaste. Simplemente los frutos van a salir después, con el acto consumado. Tú no fallaste cuando caíste en fornicación. Tú caíste cuando aceptaste el coqueteo y dejaste de venir al trono de gracia. ¿Cómo está tu tiempo de oración? Mira, Sansón, siendo un hombre más fuerte, cayó. Salomón, siendo el hombre más sabio del mundo, cayó. David, con el corazón, conforme al corazón de Dios, cayó. ¿Qué te hace pensar a ti que tú no vas a caer? Eso demuestra la arrogancia en nuestros corazones. Eso está claro en el texto. La comparación de un Cristo vivo, firme, victorioso, en comparación de un corazón débil como el de Pedro. Eso no debería simplemente maravillarnos. Debería someternos al señorío de Cristo, decir, Señor, necesito tu ayuda. Si un hombre que caminó contigo vio tu poder, cayó ante la tentación, ¿cuán débil soy yo? No ignores la advertencia del Señor, no seas orgulloso y no actúes en autoconfianza, no seas negligente con los tiempos de oración. Jesús le advirtió 2 veces sobre esto, pero mira lo que dice Lucas 22. Puedes buscar Lucas capítulo 22. Versículo 31. Simón, Simón, Satanás ha pedido zarandear a cada uno de ustedes como si fueran trigo. Pero yo he rogado en oración por ti. Pero está escuchando la advertencia, está escuchando lo que va a ocurrir. Y aún así no hay una urgencia. Podríamos criticar a Pedro por sus acciones, pero simplemente nos muestra cómo somos nosotros en realidad. Satanás no quiere molestarte, Satanás no quiere asustarte, Satanás quiere matarte. Esa es su misión y su trabajo. No está jugando a ser el diablo. Mira lo que dice Pedro más adelante en 1 de Pedro capítulo 5 versículo 8. Estén alertas. Estén alerta, cuídense de su gran enemigo, el diablo, porque anda al acecho como un león rugiente buscando a quien devorar. Sé sabio en identificar las artimañas del diablo. Déjame darte 4 maneras en cómo el diablo quiere engañarte. Estas las saco de un libro que se llama
Remedios Preciosos en contra de las artimañas del diablo, de Thomas Brooks. Es un libro muy corto, yo se los recomiendo leerlo. Son 4 formas. El libro habla muchas más cosas, pero quiero darte estas 4 formas. Satanás quiere que pienses que solo hay placer en el pecado. Satanás quiere que pienses que el pecado es delicioso y dulce y que eso es todo el fin del pecado. Pero te oculta las tristezas y las consecuencias del pecado. Satanás te dirá que el mundo y el pecado es atractivo, dulce, divertido, para que olvides las promesas de Dios y sus propósitos. El pecado con el que estás lidiando hoy quizás tiene que ver con eso. Quizás has olvidado quién eres en Cristo, tu identidad en Él, y simplemente estás escuchando al diablo decir estas cosas del mundo. Es atractivo, es dulce. El Satanás es poderoso, tiene poder. Satanás quiere que piense que tus pecados son pequeños e insignificantes. Él quiere que minimices el pecado y que lo llames pecaditos. Tómalo como algo normal. Todo el mundo miente en Nicaragua. Una mentira más no le va a hacer daño a nadie. Son pecaditos. Todo el mundo hace conexiones ilegales. No te preocupes, hombre. Mira, todos en la cuadra tienen cable. O todos en la cuadra tienen el internet. No te preocupes, hombre. Todo el mundo lo hace. Todo el mundo acepta sobornos. Todo el mundo paga sobornos a los policías. No te preocupes, eso es algo normal. Satanás está diciendo, esto es algo cultural, eso es algo normal, entonces no importa. Está minimizando la santidad de Dios, está minimizando el impacto del pecado, está diciéndote lo que estás haciendo son pecaditos. Relájate. Satanás quiere que sepas que los grandes hombres de fe en la Biblia también pecaron. Pero te oculta el dolor de ese pecado y no te dice que se arrepintieron de su pecado. Simplemente te dice, no te preocupes. Mira, Pedro falló. Mira, Sansón falló. Mira, David falló. Salomón falló. Todos fallaron. Pero te oculta que se arrepintieron. Simplemente te dice, todos fallaron, todos pecaron, hasta los grandes hombres de fe pecaron, Abraham era un mentiroso. No te preocupes. Simplemente para darte licencia para pecar. Y te sientes justificado. Bueno, sí es cierto, Abraham mintió, de vez en cuando puedo tener esa libertad. Te lo dice para seducirte y darte una licencia para pecar. Si ellos también pecaron, tú también vas a pecar. También te dirá, no te preocupes por el pecado, Dios es sumamente misericordioso. Siempre el engaño, una verdad, Dios es misericordioso, pero también una mentira acerca del pecado y sus consecuencias. Satanás te dirá, si pecas, no te preocupes, no hay problema, es fácil arrepentirse. Caer en pecado sexual, bueno, después te arrepentís. ¿Dónde estás tú en estas 4 mentiras que Satanás está dictando? ¿Dónde estás tú? Satanás te dirá, si pecas no te preocupes, no hay problema, es fácil arrepentirte, pero después de engañarte, seducirte, atraparte en sus redes, cambiará su mensaje y te dirá, wow, es imposible que Dios te perdone con lo que acabas de hacer. ¿Dónde estás tú? En el juego de la seducción de Satanás. John Owen, otro puritano, decía, mata el pecado antes que el pecado te mate a ti. John Bunyan decía, el pecado me aleja de la oración o la oración me aleja de pecar. Cuidado, tu juego de seducción que con orgullo dice, yo puedo controlarlo, yo puedo manejarlo. Cuidado, no seas negligente a tus tiempos de oración. ¿En qué áreas de tu vida estás luchando con el pecado que parece dulce y placentero? ¿En qué áreas de tu vida estás luchando con el pecado porque parece dulce y placentero? ¿Cuáles son esos pecaditos pequeños con los que vives? ¿Cuáles son? Sé franco, sé honesto, sé vulnerable. Confiésalo, no ocultes esos pecados. Thomas Brooks también decía, el hombre que camina a la orilla del risco va a caerse en cualquier momento. Él mismo decía que
un hoyito en el barco va a ser suficiente para hundirlo. Porque tú piensas que un pecadito. ¿Realmente estás arrepentido? ¿Cómo sabes que estás arrepentido? Este progreso en la vida del apóstol Pedro nos enseña tanto. No ignoró la advertencia del Señor, actuó con orgullo y prepotencia en autojusticia, fue negligente con sus tiempos de oración, de cultivar la comunión con el Señor. Por lo tanto, nos lleva al cuarto consejo del apóstol Pedro. No te desenfoques de perseguir la voluntad de Dios. Cuando no pasas tiempo de oración pidiendo al Señor que te instruya, que te dirija, que te corrija, que te muestre, que te enseñe las áreas en las que tienes que someterse a su voluntad, obedeciendo a su palabra, vas a terminar peleando con la voluntad de Dios. El mismo hombre que dijo, tú eres el Cristo vivo, estaba diciéndole, Señor, ven a un lado. Ya que acabas de confesar que vas a morir, ven a un lado. Yo creo que eso no tiene que ser posible, no lo vamos a permitir. Y Jesús le dice, aléjate de mí, Satanás. Toma su espada, corta la oreja de Malco tratando de defender a Jesús. Y Jesús le dice, un momento, Pedro, ¿acaso no he de beber la copa que el Padre me ha servido para beber? Empiezas a luchar con la voluntad de Dios cuando no escuchas la advertencia de Dios, cuando actúas con orgullo y prepotencia, cuando no pasas tiempo en la presencia de Dios por medio de la oración. Entonces empiezan a luchar tu voluntad y la voluntad de Dios. Fue esa falta de entender la cruz lo que llevó a Pedro a sacar su espada. Fue esa falta de comprender cuál era la voluntad de Dios que le emprendió en contra de Malcolm. Jesús lo reprendió. Él se sometió al arresto. ¿Cuánta confusión hubo allí en Pedro? Y entonces, pero está luchando su corazón por seguir la voluntad de Dios. Tú estás luchando con obedecer la voluntad de Dios. ¿No estás persiguiendo la voluntad de Dios? En tu propia vida personal, ¿cómo estás en esto? ¿Estás viviendo para la gloria de Dios? ¿Estás siguiendo la voluntad de Dios? ¿Estás viviendo para el reino de Dios? ¿Cuántas veces he escuchado esto de mujeres solteras cristianas con novios inconversos decir, pero es que estoy confundida, pastor, ¿cuál es la voluntad de Dios? No, estás engañada. No estás confundida, estás engañada. La voluntad de Dios es esta. Tú simplemente quieres seguir con tu propio capricho y tu propia voluntad. Pero es que usted no sabe, pastor, él va a cambiar. No, la Biblia dice, no se unan con yugo desigual. Ahí está la advertencia del Señor. Simplemente no quieres escuchar. No, pastor, yo lo voy a convencer, yo lo voy a cambiar, lo voy a evangelizar. Tu orgullo, tu prepotencia, tu autojusticia, tu capacidad. Terminas en pecado sexual. Y después son los ayes. Empieza a pelear con la voluntad de Dios. Cuando no estás poniendo atención a la palabra de Dios, a la advertencia de Dios, no estás poniendo cuidado, examinando tu corazón y las intenciones de tu corazón, vas a terminar abandonando los tiempos de oración porque piensas y crees que puedes. Una de las cosas más dañinas para la vida de un cristiano es la rutina. Pensar ir que vas a tu grupo pequeño, pensar que porque lees la Biblia, pensar porque oras es suficiente, estás equivocado. Podrías estar simplemente actuando como un cristiano. La pregunta aquí es, ¿estás persiguiendo la voluntad de Dios o tu propia voluntad? Empezamos a luchar con la voluntad de Dios porque crees que Dios tiene que alinearse con tu agenda, con tus planes, con tus deseos. Por supuesto, la confusión y el dolor que trae esta lucha te llevará a sucumbir a la tentación. Cuando estamos persiguiendo nuestro propio plan, en lugar de someternos al plan de Dios, simplemente nos estamos preparando para el fracaso espiritual. Cuando leímos el relato, me impactó mucho la actitud de Pedro, diciéndole cuántas veces le dijeron, oye, ¿tú no eres de los discípulos?
¿Cuántas veces las personas le preguntaron y cuántas veces tuvo la oportunidad para arrepentirse? No sé, hay varias personas diciéndole, oye, ¿tú no eres de los que anda con Jesús? Piensen esto, el primer gallo tuvo que haber sido suficiente para que Pedro se pusiera sobre sus rodillas. Pero solo muestra la dureza de nuestro corazón. Pedro está siendo un reflejo de quiénes somos. Mira, esto me llama mucho la atención porque en los evangelios dice que, eso se encuentra en Lucas y Mateo, acercándose Pedro a los que estaban ahí, dice que ellos reconocieron a Pedro, dice, tu manera de hablar es semejante a la de ellos. Pedro tuvo que conversar con ellos, hablar con ellos. La Escritura no dice que habló, no da esos detalles, pero sí dice que habló. Porque ellos dijeron, oye, tú hablas como ellos. ¿Qué cosas estuvo hablando Pedro? ¿Por qué no ocupó ese tiempo para confesar sus convicciones delante de ellos? Eso es lo que nos lleva al siguiente consejo del apóstol Pedro. No te vuelvas insensible al temor de Dios. ¿Cuánta gente le preguntó? Un gallo cantó y él siguió obstinado en su terquedad. No te vuelvas insensible al temor de Dios y no te rindas ante el temor de los hombres. Me gusta ver la progresión del pecado de Pedro, muy similar a la progresión que el Salmo número 1 nos dice. Bienaventurado el hombre que no camina, que no se sienta, que no está en la silla de escarnecedores. Hay una progresión negativa. Y eso es lo que pasa aquí. Pedro se acercó, Pedro se sentó y Pedro estaba con ellos. Eso es lo que pasa cuando tú dices, pastor, es que usted no sabe que en mi empresa se burlan de los cristianos. Y entonces no digo que soy cristiano. Y cuando se arman la fiesta y todo eso, pues actúo como ellos, pues usted sabe, para ganarlos al suave. Tienes temor del hombre. Pastor, no voy a poder ir a la iglesia, no voy a poder participar en estas actividades porque mi jefe dice que tengo que trabajar y ni quiera Dios que le diga que soy cristiano y que no puedo faltar un domingo a la iglesia. Tú le tienes miedo a tu jefe. ¿No fue Dios quien te consiguió ese trabajo? Tienes temor de los hombres, en lugar de tener temor reverente de Dios. El Salmo 1 dice, bienaventurados son, felices son. Pero cuando no hay temor en nuestros corazones, caemos hasta el fondo del fango. Hasta cierto punto, en eso todos somos iguales. Anhelamos la aprobación de la gente. Tengan mucho cuidado. Porque cuando te preocupas excesivamente por lo que los demás piensan, pierdes de vista el enfoque correcto. La pregunta no es qué es lo que piensan los demás, qué es lo que Dios piensa. Punto. Te vuelves insensible al temor de Dios. Pero ¿sabes qué? Déjame leerte el fin de este relato. Porque los consejos no acaban ahí. Entonces, vuelto el Señor, miró a Pedro. Qué linda esta imagen. Esta imagen no es condenatoria, aunque hay un dolor profundo en el corazón de Pedro. Yo pienso que Jesús miró con mucho amor a Pedro. Lo vio a sus ojos, sabiendo que él iba a fallar y sabiendo que había fallado. Y dice que Pedro se acordó de las palabras del Señor que le había dicho. Antes de que el gallo cante 2 veces, me negarás 3 veces. Y pensando en esto, mirando a Jesús ahí, apresado, viéndolo directamente a los ojos, dice, salió afuera y lloró amargamente. Judas también se sintió así. Pero sabemos que el arrepentimiento de Judas no era verdadero. Eso era remordimiento. Pero miramos aquí que este hombre lloró amargamente por su pecado. ¿Cómo lo sé? Bueno, tenemos 1 y 2 de Pedro escrito. Hay esperanza para un creyente que llora amargamente por su pecado. No sé en qué área estás luchando, con qué estás luchando, en qué etapa estás luchando. Solo quiero animarte a descansar en Él. Tienes esperanza cuando lloras amargamente y te arrepientes de tu pecado.
Hemos dado miles de pasos lejos de Dios, pero estás a uno de regresar. Arrepiéntete. Segunda de Corintios capítulo 7, versículo 10. Esa mirada de Jesús, compasiva, tierna, amorosa, causó un impacto profundo en el corazón de Pedro. Y el apóstol Pablo escribe algo similar y dice así, versículo 9, vamos a leer desde el 9, 2 Corintios capítulo 7, versículo 9. Ahora me alegro de haberla enviado, no porque los haya lastimado, sino porque el dolor hizo que se arrepintieran y cambiaran de conducta. Ese lloró amargamente. Ese es lo que Dios está haciendo en el corazón de Pedro. Dándose cuenta de su fracaso, dándose cuenta de su pecado, dándose cuenta de su naturaleza perversa. Y se constriñe y siente el peso de la santidad de Dios. Y esa clase, dice el versículo 10, de tristeza que Dios desea que suframos, nos aleja del pecado. Si hay un sufrimiento que Dios quiere que experimentes, es que llores amargamente por tus pecados. No termina ahí los consejos del apóstol Pedro. Como les decía, esta no es una lista para ir a hacer a tu casa, ok, no voy a ignorar la palabra de Dios, voy a empezar a hacer una checklist. Eso es moralismo. Lo que quiero llevarte es a este punto. El apóstol Pedro dice, puedes confiar en las promesas del Señor. Déjame invitarte a ir a Lucas 22. Versículo 31. ¿Se recuerdan? Le dice, Simón, Simón, Satanás ha pedido zarandear a cada uno de ustedes como si fueran trigo. Versículo 32. Pero yo he rogado en oración por ti, Simón, para que tu fe no falle, de modo que cuando te arrepientas y vuelvas a mí, fortalezcas a tus hermanos. Esto es una afirmación. Cuando te arrepientas y cuando vuelvas, podrás cumplir los propósitos por el cual Dios te creó y te llamó. Eso es lo que le está diciendo al apóstol Pedro. Afirmarás a tus hermanos. Mira qué interesante. Pedro le negó 3 veces. 3 veces fue las veces que Jesús le dijo, levántate y ora. Puedes confiar en las promesas del Señor. Esa es una oración que Jesús está haciendo y se ve cumplida. Tú puedes confiar en las promesas del Señor para sostenerte. Aún si estás luchando en estas áreas, estás ignorando la palabra de Dios, si eres un creyente auténtico, Dios va a usar la vara de la disciplina para corregirte. Pero puedes confiar en sus promesas. Si algo quiero que aprendas o que aprendamos juntos del apóstol Pedro es esto, confiar en las promesas del Señor. Hay algo que me maravilla. De hecho, de los puntos que he hablado, este es el punto que más golpea mi corazón. Me anima, me exhorta a confiar en las promesas del Señor. En Juan 18:18, tú puedes buscarlo, Juan 18:18. Algo que quizás no es relevante, pero para mí lo fue. Me llamó la atención, cautivó mi corazón. Impactó mi vida. Juan 18:18. Como hacía frío, los sirvientes de la casa y los guardias habían hecho una fogata con carbón. Estaban ahí de pie junto al fuego calentándose y Pedro estaba con ellos también calentándose. Sabemos en ese momento que hay una frialdad en el corazón de Pedro también. Está frío en cuanto a su amor y comunión con el Señor. Pero me encanta que él está calentándose con aquellos que odian al Señor. Y dice que él estaba ahí con ellos. En este verso, Juan 18:18, hay una palabra que ocurre por segunda vez en el Antiguo Testamento. Y es lo que quiero llevarte ahí, para entender la grandeza del Señor. Si puedes buscarlo en Juan 21:9, la palabra es carbón. Te dice, pero eso no es tan relevante, pastor. Bueno, leemos Juan 21:9 y miremos si eso no es. Juan 21:9, no es algo místico, es algo profundo. Dice así, cuando llegaron encontraron el desayuno preparado para ellos, pescado al carbón y pan.
¿Quién hizo ese desayuno? Jesús. Cuando Él estaba enfrente de esa fogata hecha con carbón, negando el carácter de Cristo, corriendo de la voluntad de Dios, y Dios usa esta misma imagen para traerlo y decirle, vengan, aquí estoy. ¿Qué imagen más preciosa? Jesús no está rechazando a sus discípulos. Ellos corrieron, ellos le abandonaron, Pedro le negó 3 veces. Y lo último que sabemos, antes de que el gallo cantara por segunda vez, Él estaba allí, calentándose en la fogata, hecha al carbón, y Jesús hace el desayuno para ellos, como un acto de misericordia, de bienvenida. Vengan a mí. Si has corrido, si has fallado, ven a Él. Acércate a la comunión con Él. Caliéntate, no en la fogata fría de la desesperanza, pero caliéntate al lado de Él y su presencia. Eso cautivó mi corazón de una manera grande. Porque Jesús está haciendo eso hoy contigo. Hoy está diciéndote, hoy es el día de salvación. ¿Has corrido lejos del Señor? Pero estás a un paso de venir a Él. Arrepiéntete. ¿Cuántas veces Pedro negó a Jesús? 3 veces. Y cuando leemos todo el capítulo 21, que vamos a llegar ahí en algún momento, Jesús lo afirma ¿cuántas veces? 3 veces. Eso explota mi mente. Jesús le dice, Pedro, ¿me amas? Alimenta mis ovejas. Pedro, ¿me amas? Alimenta mis ovejas. Pedro, ¿me amas? 3 veces le negó, 3 veces el Señor se encargó de afirmar a Pedro. Yo creo que ese fue el desayuno más sabroso que Pedro probó en su vida. Arrepentido de su pecado, de regreso a la comunión con el Señor, y Dios afirmando a Pedro. Pero ¿sabes qué ocurrió? Lloró amargamente por su pecado. Dios está invitando a su banquete. Vengan, compren y coman, sin dinero, sin problema. ¿Sabes por qué? Porque Él pagó el precio en la cruz del Calvario. ¿Qué está esperando Dios? Él no está esperando nada. Él está completo en su gloria. Santo, santo, santo es Él. Pero tiene misericordia para que escuches una y otra vez, arrepiéntete de tus pecados. Porque el reino de Dios está cerca, se ha acercado a nosotros y está aquí. Arrepiéntete. Déjame terminar con esto, con un consejo más del apóstol Pedro. En 2 de Pedro, capítulo 2, versículo 3 en adelante. Dice así, mediante su divino poder, Dios nos ha dado todo lo que necesitamos para llevar una vida de rectitud. El hombre que fracasó 3 veces está diciéndonos ahora en 2 de Pedro, su última carta, diciéndonos mediante su divino poder, Dios nos ha dado todo lo que necesitamos para llegar a tener una vida de rectitud. Eso significa por medio de la obra de Cristo en la cruz del Calvario. Todo esto lo recibimos al llegar a conocer a aquel que nos llamó por medio de su maravillosa gloria y excelencia. Por eso tú puedes confiar en las promesas del Señor. Y debido a su gloria y excelencia nos ha dado grandes y preciosas promesas. Esas promesas hacen posible que ustedes participen de la naturaleza divina y escapen de la corrupción del mundo causada por los deseos humanos. Tú puedes escapar de esos deseos. Versículo 5, en vista de todo esto, esfuércense al máximo por responder a las promesas de Dios, completando su fe con abundancia, provisión de excelencia moral, la excelencia moral con conocimiento, el conocimiento con control propio, el control propio con perseverancia, la perseverancia con sumisión a Dios, la sumisión a Dios con afecto fraternal y el afecto fraternal por amor a todos. Una vida completa y total en sumisión al Señor. Y dice el versículo 8, cuanto más crezcan de esta manera,
una vida de sumisión, una vida piadosa, una vida que va en pos de Dios, más productivos y útiles serán. En el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero los que no llegan a desarrollarse de esta forma son cortos de vista o ciegos y olvidan que fueron limpiados de sus pecados. Así que, hermanos, esfuércense por comprobar si realmente forman parte de lo que Dios ha llamado y elegido. Qué lindo consejo del apóstol Pedro. Esfuércense por comprobar si realmente forman parte de lo que Dios ha llamado y elegido. Hagan estas cosas y nunca caerán. Está hablando del fin del creyente, de la perseverancia de los santos. Versículo 11. Entonces les dará un gran recibimiento. Ha sido invitado al banquete. Escucharás oír al Señor decir: buen trabajo, siervo fiel. Entra a la presencia del Señor. Entonces les dará un gran recibimiento en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y miramos y veremos ahí a nuestro Señor haciendo el desayuno para nosotros. En las bodas del Cordero y disfrutando de Él para toda la eternidad. ¿Qué necesitas hacer? Arrepiéntete. Oremos. Señor, gracias por tu palabra, Señor. Profunda, poderosa, magnífica, desafiante. Señor, confesamos nuestra debilidad en cuanto a entender la profundidad de tu palabra. Pero gloria a Dios, Señor, porque el Espíritu Santo nos enseña, nos corrige, nos moldea. No nos abandonas, Señor. No nos dejas a expensas de nuestra propia inteligencia. Nos corrige, Señor. Y Dios, yo oro, Señor, y te pido que tú obres de manera sobrenatural, Señor, en aquellos que están corriendo lejos de ti, Señor. Que están, Señor, ignorando tu advertencia, que están cegados por su orgullo y su justicia, por su moralismo, por su legalismo, que son negligentes en disfrutar tu presencia por medio de la oración, Señor. Yo oro, Señor, por aquellos que están siguiendo su propio reino y su propia gloria, Señor. Oro por aquellos, Señor, que no tienen temor de ti, Señor, te aborrecen. Oro para que ellos puedan confiar completamente en tus promesas, en tu obra, en la cruz del Calvario. Estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, Señor. Y por tu misericordia, por tu gracia, Señor, hoy somos salvos, Señor. Por lo que tú hiciste en la cruz del Calvario, Señor. Confesamos, Señor, y confieso los pecados de mi iglesia, Señor. De que hemos ignorado, Señor, tu advertencia, Señor. Porque somos orgullosos y prepotentes, Señor. Pensamos que no la sabemos todas, Señor. Pensamos que somos fuertes cuando tu palabra nos enseña que tú te deleitas en la debilidad, Señor. Ayúdanos, Señor, a ver con urgencia, Señor, los tiempos en tu palabra y los tiempos en oración. Lo más importante que podemos hacer es pasar tiempo ahí conociéndote, nutriendo nuestra fuerza, nutriendo nuestras convicciones, nutriendo nuestros afectos hacia ti, Señor. Ayúdanos a perseguir y centrar nuestra vida en ti y hacer tu voluntad, Señor, no la nuestra. Señor, que vivamos con temor reverente de ti, Señor. Romanos capítulo 2, versículo 29 dice: los hombres con el corazón transformado buscan la aprobación de Dios. Señor, queremos ser reconocidos así, Señor, hombres con temor y temblor. Mujeres que temen a un Dios santo. Cuando fallemos, que habremos de fallar, Señor, podamos correr, Señor, y llorar amargamente por nuestro pecado, porque hemos ofendido a un Dios santo, a un Dios justo, a un Dios bueno. Como dice tu palabra en Juan capítulo 1, Señor, si afirmamos que no tenemos pecado, lo único que hacemos es engañarnos a nosotros mismos y no vivimos en la verdad. Pero si confesamos nuestros pecados a Dios, Él es fiel y justo para perdonarnos de nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad, Señor. Gracias, Señor, que hoy podemos confiar en tu promesa, en tu palabra,
en tu carácter, en tu obra consumada en la cruz del Calvario. En tu nombre oramos, amado Señor. Amén y amén. Dios los bendiga.